uno de los trabajos más aterradores. Se ha de explorar los aspectos más profundos y oscuros del ser humano. Indagar hasta dónde pueden expandirse los límites de la existencia y atreverse a observar la realidad tal y como es un acto de valentía. Poseer la capacidad de narrar una historia desde el punto de vista de una persona, de una mujer, que experimenta una de las restricciones más terribles que podrían imponérsele a un individuo, requiere no solo una habilidad especial para contar historias, sino, y más importante, empatía y la sensibilidad para crear una voz que coincida con el punto de vista y la forma de comprender el mundo de una víctima. Hoy en día es habitual encontrar narrativas gráficas donde la violencia y la crueldad toman un papel importante en la historia y que además están representadas de manera bastante explícita. En cierto modo, nuestros ojos se han acostumbrado a un nivel de brutalidad que se ha convertido en un espectáculo, incluso en una forma de entretenimiento. Pero cuando la violencia se presenta sin esta espectacularidad, sin ningún elemento artificioso, aparece en su forma verdadera, mostrando cuán lejos puede llegar un ser humano para causar dolor, controlar el cuerpo y finalmente destruir la individualidad de otro ser. El artista mexicano Héctor Germán Santarriaga trabaja desde hace más de un año en una serie de novelas gráficas tituladas Sueños Rotos, que explora desde el punto de vista de personajes femeninos la violencia, la restricción y el sufrimiento que una mujer puede experimentar en el México contemporáneo. En el primer volumen de esta colección, Sofía, se aborda el problema de la trata de personas desde el punto de vista de un personaje femenino muy joven, y posteriormente se publicó Julia, que da continuidad a esta colección y se adentra en el mundo de la prostitución y la privación de la libertad. La serie Sueños Rotos, de la cual hablaremos el día de hoy, es una colección de novelas gráficas que, inspiradas en acontecimientos reales, evocan un problema con un largo pasado, pero que no ha terminado por resolverse: la violencia y las consecuencias y matices que ésta tiene en el mundo contemporáneo. En estas obras, el autor se distancia de las temáticas que había explorado previamente, ubicadas en el género de la ciencia ficción, el cyberpunk e incluso el terror, para adentrarse a narrar, desde la voz de personajes femeninos, un mundo donde las pesadillas se vuelven reales y donde ni las sombras pueden ofrecer refugio. Haciendo un uso especial del color como forma expresiva y simbólica, el artista recurre al rojo y al verde, como observamos en Sofía, para envolver al lector en una atmósfera sugerente, donde encontramos personajes que, a pesar de la situación precaria en la que viven, continúan peleando, o bien aquellas quienes la violencia y el dolor terminó por esconder en el fondo de las aguas del olvido y el anonimato, como observamos en Julia. A través de una narración intensa y de un cuidadoso uso del contraste, Santarriaga nos presenta con contundencia pero sin excesos una realidad que quizá por nuestro propio temor y cautela no nos atrevemos a mirar. Sin embargo, estas novelas gráficas son un ejemplo de cómo el arte nos permite volver la mirada y con ello adquirir un tipo de conciencia al que solo se llega por medio de la experiencia estética. Así pues, para iniciar este conversatorio daré paso a algunas preguntas sobre el proceso creativo de Sueños Rotos. Como observamos en el video y que damos una muestra del trabajo tan vasto que tiene nuestro invitado el día de hoy, pues me gustaría iniciar este conversatorio con una pregunta, Héctor. Si bien tu obra que ha explorado distintos géneros, ¿no? El cyberpunk, la ciencia ficción, y con estilos muy variados entre sí y con personajes también distintos entre sí, y que por supuesto tiene un gran mérito y requiere de una gran habilidad de explorar estas temáticas sin, por supuesto, caer en lugares comunes o los riesgos que implica una labor artística. ¿Podrías compartirnos cómo comenzó la serie de Sueños Rotos y cuál fue tu motivación para explorar una temática distinta, para explorar con personajes y pues eso, una temática distinta a la que habías explorado hasta el momento? Ok, bueno, primero muchas gracias por haberme invitado a esta plática, a esta charla. Gracias a los que están aquí asomados. Este espacio es muy importante para nosotros los autores, poder hablar de nuestra obra. Y pues para entrarle ya en concreto al tema, pues
Sí, toda mi obra anterior a Sueños Rotos habla de ciencia ficción, habla de terror e incluso hay un toque de realismo mágico en algunas historias. Eh, pero creo que sí hay un punto en común, es que de alguna forma todas esas historias tienen un toque de denuncia social en mayor o en menor grado. O sea, en todas hay una crítica, hay una opinión al respecto. No sé, hablando de hermanos en ciencia ficción, una historia de cyberpunk, pues habla mucho de la falta de agua en la ciudad, ¿no? Y de la situación de una ciudad agobiada por, por traficantes, por narcotraficantes, y cómo los seres humanos que no están ni de un lado ni del otro tienen que estar sobreviviendo a esto, ¿no? En toda mi obra siempre hay un punto de crítica social, de denuncia social, eh, pero sí, nunca lo había hecho de una forma tan abierta como con el proyecto Sueños Rotos. Sueños Rotos surge porque, eh, pues, yo constantemente me estoy documentando de cosas, estoy viendo noticias, leyendo reportajes, y bueno, la trata de personas en particular es uno de los temas más horribles que yo considero que existen. Es algo que no encuentro palabras para de verdad, eh, no entiendo por qué existe eso. Bueno, sí entiendo y no lo justifico. Y pues a mí leer historias, reportajes de chicas que vivieron en esto, me producía pues un dolor de estómago tremendo, ¿no? Leer esas historias o leer esas investigaciones, pues era algo que de repente me sacudía y que traía ahí en mi mente, yo pues con mi vida normal, ¿no? Dibujando, escribiendo, haciendo cosas, pues era algo que yo lo veía como algo lejano, pero, pero pasaban los días y pasaban las semanas y esa sensación de incomodidad, de molestia, de impotencia, pues siempre la traía en el estómago, ¿no? Siempre digo que en el estómago porque es algo que ahí recaía todo ello. Y pues en algún momento dije, yo tengo que hacer algo al respecto. Eh, es muy difícil que yo quiera correr y tratar de rescatar a estas chicas de la calle, ¿no? Que las tienen ahí vigiladas, esclavizadas. Es muy difícil para uno de nosotros querer ayudarlas. Es algo muy difícil, muy complicado. Y bueno, yo digo, pues lo mejor que yo hago es hacer cómics, es contar estas historias, pues voy a tratar de difundir esto que está ocurriendo y de tratar de pasar esta sensación que yo sentía en el estómago, pues pasarla y tratar de difundirla pues a otros públicos, a otro tipo de personas que no necesariamente están leyendo esos reportajes o que se hacen de la vista gorda o que no les interesa hablar de esto. En el caso de México, los lectores de cómic en general, pues están muy enfocados en ciertos temas, en cierto tipo de proyectos. Y pues dije, bueno, a lo mejor puedo llevar un poco a mis lectores, a mis poquitos lectores, a conocer esto y a ayudarlo a difundir. Y por qué no atraer a otro tipo de lectores a la narrativa gráfica. Entonces, pues decidí empezar a trabajar en este proyecto. No sabía bien a dónde iba a llegar con todo esto. Sabía que tenía que documentar un montón, pero bueno, fue así como empecé, primero leyendo reportajes, investigaciones, y bueno, poco a poco me fui acercando a este oscuro mundo, y bueno, pues cuando crees que esto es demasiado horrible, pues no es tan horrible como cuando hablas con gente que estuvo ahí, ¿no? Con gente que vivió en eso, que alcanzó a escapar de eso. Y bueno, pues sí es muy brutal, ¿no? Realmente nunca había hecho un proyecto voy a entrecomillar, periodismo, porque yo no me considero periodista, pero bueno, hice una labor de investigación en base hasta donde mis conocimientos daban, ¿no? Y en base a eso, bueno, yo empecé a encontrar puntos en común en estas historias, con estas chicas con las que platiqué, y bueno, eso me llevó a construir estas historias, ¿no?
a menudo me han criticado de por qué yo, siendo un hombre, estoy hablando de historias de mujeres, ¿no? Y bueno, yo creo que pues alguien tiene que hacerlo y lo más grande, lo más importante para mí como autor es que soy un autor independiente. Yo decidí tomar este camino de independencia, de yo mismo publicar, ser mi propio editor. Y lo más genial de todo eso es que no hay un límite, ¿no? Nadie me está diciendo que sí o que no. Y en base a eso, pues me permite una libertad absoluta donde pues realmente yo soy mi propia brújula y pues eso me permitió construir estas historias y darle salida a esto que seguramente hubiera sido muy difícil probarlo de otra forma, ¿no? A través de una editorial formal o realmente no lo sé porque siempre fue mi tirada la autopublicación de este proyecto, ¿no? De estas novelas gráficas. Así más o menos empezó todo esto, ¿no? No sé si eso responde a grandes rasgos la pregunta. Sí. Y un poco en la misma línea, como artista, ¿cómo fue tu experiencia al escribir y dibujar Sueños Rotos? Que un poco nos la compartías ya con esto, pero ¿cambió algo en tu proceso creativo? ¿Te enfrentaste tú a otro tipo de retos? Eh, por ejemplo, que la mayoría de tus obras están publicadas en blanco y negro y esta vez has publicado ya a color, también con un uso muy interesante del contraste. ¿Encontraste también dificultades o retos en tanto cambiar de temática como utilizar otro tipo de recursos visuales para ello? Eh, bueno, fue difícil el tema. El proceso fue un poco diferente porque sí requirió, te hablaba hace un momento acerca de todo el proceso de investigación que hubo detrás. Este proceso de investigación me llevó a nutrir, ¿no? Para poder crear estas historias. Eh, y ese proceso, bueno, fue un proceso muy largo. Y bueno, fui aterrizando las historias y escribiéndolas y bueno, posteriormente dibujándolas, ¿no? Normalmente cuando mi método de trabajo es, tengo ganas de hacer una historia de una bruja, pues más o menos tengo una idea, investigo poquito y me pongo a hacerlo y es como muy rápido, muy ágil y bueno, normalmente pues no es lo mismo estar hablando de monstruos o de robots o de ese tipo de cosas que pues no existen a hablar de los monstruos de verdad, ¿no? Que son estas personas que secuestran a chicas y las tienen en redes de trata. Esos son los verdaderos monstruos. Y bueno, ¿en qué afectó o qué cambió mi proceso? Bueno, primero bajar toda esa información, digerirla, ¿no? Porque pues platicar con estas chicas, terminas así temblando, ¿no? O sea, son un montón de sentimientos muy encontrados entre rabia, tristeza, no sé, hay que hacer como todo un manejo de emociones que me llevan a, bueno, ok, ¿cómo aterrizo esto en una historia? Y entonces, bueno, pues vas contando esta historia, la vas estructurando, pero al mismo tiempo tienes esa sensación de ira, ¿no? De enojo, de molestia. Y es muy difícil porque va a ser una constante a lo largo de todo el trabajo. O sea, eh, estás escribiendo, pues lo escribes y más o menos delineas una historia y sabes que es una historia que tuvo algo de cierto detrás, ¿no? Y es doloroso hacer eso. Y ya tienes la historia escrita, ahora vamos a dibujarla, pues vamos a dibujarla y el dibujarla es como estar reviviendo las cosas una y otra vez, ¿no? Primero me lo contaron y tener que racionalizarlo, ok, lo aterrizo en una historia general, pues es muy duro. Ahora voy a hacer un guión con palabras específicas, con frases específicas, con momentos específicos. Es muy duro. Bueno, ahora lo voy a dibujar. Yo todo eso, estos proyectos los dibujo a mano, es tinta china, son aguadas lo que hago. Pues ya terminé de dibujarlo, ahora lo voy a colorear, no hice una selección de una paleta de colores para que enmarcar ciertos momentos, enfatizar ciertas escenas. Y ya que terminé de hacer eso, bueno, pues es otra vez volverlo a vivir. O sea, toda la historia la estoy viviendo constantemente. Y eso es muy duro. O sea, porque cuando tú cuentas una historia de robots o de monstruos o sirenas,
pues son cosas que no existen, ¿no? Pero el estar viviendo y como de alguna forma ese sufrimiento de estas chicas, bajarlo a este punto y llevarlo afuera, pues de alguna forma eres un filtro, ¿no? Y mucho de eso se queda dentro de ti, mucho de eso sí te afecta. Yo la verdad no sabía en la que me estaba metiendo cuando dije, yo voy a hacer algo al respecto, pues yo no sabía en qué me estaba metiendo en realidad. Porque, bueno, hay algo en lo que sí creo firmemente, que es en el compromiso social que tienes como profesionista, como autor, como dibujante, bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para tratar de que esto suceda de otra forma? Tratar de lograr un cambio en alguien, en una persona. Eh, Mis tirajes son de 2,000 ejemplares y si estos 2,000 ejemplares cambian a una persona, ya fue un éxito esto para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esa persona a lo mejor no hubiera cambiado si no llega a esto. Entonces, bueno, creo que vale la pena todo eso, pero al final, este filtro que soy yo mismo, pues mucho de esa sensación emocional, todo este rollo que hay detrás de estas historias de verdad, pues un poco pues se queda conmigo y pues ya me va a acompañar toda la vida, ¿no? Y aún sigo tratando de ver cómo manejo ciertas cosas porque pues pasas por una espiral de emociones, como te digo, que va de la ira al enojo, a la tristeza, a la frustración, no sé, son muchas cosas, ¿no? La tercera parte es la que más trabajo me ha costado hacer. Eh, Me tardé mucho en dibujarla, me tardé mucho en aterrizarla, porque no podía con eso. De verdad, a veces me ponía a llorar y decía, no quiero hacer esto, ¿sí? No quiero más, no esperé que fuera tan difícil, tan brutal. Y pues bueno, al final, pero bueno, es mi compromiso que yo hice de hacerlo. Y pues bueno, pues está bien eso. Ahorita, pues toda esta situación de la pandemia ha retrasado la salida del tercer libro, pero pues fue un libro que, por ejemplo, lo terminé de dibujar en agosto del año pasado, julio, me parece que fue en julio. Desde entonces, bueno, faltaba como dar una finalita nada más y no quise abrir el libro desde julio, no quería verlo, o sea, no quería tocarlo. Sabía que yo tenía esa intención de ajustar ciertas cosas, de mejorar algunos detalles, para ya dejarlo listo para la imprenta. Y apenas hace un par de semanas me di el valor de abrirlo y para ver qué puedo retrabajar. Hay cosas que quiero cambiar, hay cosas que debo ajustar, porque al final me interesa mucho que las personas que lo lean, no nomás quiero golpearlos con lo que pasa ahí, eh, quiero mover cosas, ¿no? Quiero cambiar cosas. Entonces, bueno, pero sí ha sido algo muy duro, algo que nunca me había ocurrido. Eh, sí es una experiencia muy dura y pues realmente digo, bueno, es que yo no soy periodista y no sé cómo manejar esto, no sé cómo lo hace un reportero, un periodista cuando investiga ciertas cosas, pero sí como ser humano, pues yo creo que nada te prepara para el horror de lo que puede hacer el ser humano, ¿no? Y pues bueno, por ese lado, en ese sentido va todo esto. Pues mis procesos de trabajo sí decidí hacerlo a color. Eh, yo empecé haciendo cosas en blanco y negro, un poco por la diferencia en los recursos que necesitas para aplicarlo y porque para mí era muy importante como terminar de definir mi estilo de dibujo. Para mí era muy importante que el blanco y negro ya fuera algo sólido, porque cuando coloreas algo, normalmente tiendes a tapar cosas, ¿no? A mejorar cosas, a ocultar tus deficiencias como dibujante. eh, pues te ayuda como a que no sea tanto, ¿no? Yo creo que no es que mi dibujo sea perfecto, porque no lo es, pero yo creo que ya agarró su estilo, ya agarró, eh, ya es fácil decir, esto lo hizo Santarriaga, y ahora, bueno, al darle este giro ya con el color, también me permite llegar a otro tipo de público, a que más fácil hacérselos un poco más digerible todo esto, pero al mismo tiempo enfatizar y darle ese punch a las escenas. Para mí,
hacer cómics es algo bien padre, amo hacer cómics y mis grandes influencias, más que de los cómics, vienen del cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente yo puedo estar viendo películas, puedo estar viendo series de tele, y yo estoy viendo, el encuadre, la luz, el color, aquí cambió esto. Y trato siempre de estar eso, viéndolo, y bueno, pues eso lo bajo todo eso que aprendo, lo bajo a lo que yo hago a los cómics, más que de los cómics a los mismos cómics. Creo que lo que yo busco es como una influencia más cinematográfica, ¿no? Donde, pues, por ejemplo, cuando estoy trabajando, incluso estoy pensando en, esto sonaría muy bien con esta canción, ¿no? Ahorita estaría padre que estuviera sonando esto mientras pasa esta acción. Por eso, la mayoría de mis novelas gráficas de Cyberpunk, pues sí trae como un soundtrack sugerido, un playlist que sugiero para acompañar la lectura de las obras. Y bueno, siempre es muy musical, muy visual y todo, aunque es un medio que no es, no es multimedia, un cómic, ¿no? Es imagen y es texto. Pero en mi mente, bueno, pues estoy tratando de bajar todo eso y aterrizarlo en cada página. Que ya tenemos varias preguntas en el chat y me gustaría iniciar con ellas para, pues bueno, para darle continuidad. La maestra Marina González preguntó algo que ya mencionaste, ya no es necesario responderlo porque ya lo dijiste, y precisamente preguntaba si por ser hombre, pues, ¿qué opinabas de estas otras opiniones sobre algunas feministas, Sí. feministas que pueden decir que un hombre no sabe o no debe hablar de los temas de las mujeres? Pero lo contestaste hace rato inclusive, ¿no? Sí, y mira, fíjate que expandiendo un poco lo que dije hace rato, ahorita estamos trabajando en pura pinche Fortaleza Comics en un proyecto que es de ciencia ficción, y es para jovencitas de 15 a 20 años más o menos, y es un proyecto cuyo tema central es la equidad de género, ¿no? Es una antología de cómics que estamos armando con varios autores, y de repente varios autores pero bueno, nosotros lo que hacemos ahí es que platicamos con los autores de manera individual, los invitamos al proyecto, nos mandan ellos sus participaciones y bueno, publicamos el proyecto. Pero nadie sabe quién más está trabajando en ese proyecto más que nosotros, los editores. Y de repente hubo varias voces que sí decían, oye, es un proyecto de equidad, pero si hay mujeres participando, porque si no, pues va contra lo mismo que estás diciendo, ¿no? Y al final lo que yo siempre les decía es, no te voy a decir quién más está participando, si hay más mujeres, si hay mujeres con muy diferentes opiniones ahí en ese proyecto, pero al final, si yo hiciera un cómic que se llame Las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, yo no necesito ser ni ninja, ni tortuga, ni adolescente, ni mutante para poder hacer una historia de las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes, ¿no? Más bien, mi trabajo como autor es tratar de entender cómo sería una Ninja Tortuga adolescente mutante y entonces hacer un cómic de las Ninja Tortugas adolescentes mutantes, ¿no? O si yo quiero hacer una tira cómica de un gato que come lasaña, no necesito ser un gato que come lasaña, ¿no? Solamente debo entender algunas cosas para poder hacerlo, ¿no? Y al final, bueno, yo dejo que mi obra hable. Ha recibido muy buena respuesta de parte de las chicas. En particular, cuando saqué Sofía, el primer libro, en un evento me llegó a mi mesa un par de chicas muy rudas aquí con sus chamarras de piel, y me dijeron eso: ¿por qué tú, si eres un hombre, por qué tú estás hablando de esto? ¿No? Este es un tema del que deben hablar las mujeres. Y yo le decía, bueno, pues las mujeres pueden hablar de lo que quieran, o sea, yo decido hablar de esto y pues me gustaría que hubiera más voces hablando del tema, por supuesto, estaría increíble. Pero bueno, estaban como muy enojadas, así un poco molestas. Al final, le dieron la oportunidad de llevarse uno de mis libros y me escribieron después, y ellas son parte de un grupo de bikers, de chicas bikers feministas, que pues hacen sus rodadas hacia el norte del país y todo eso, y constantemente me piden libros, ¿no? Oye, te encargo otros 20. Oye,
mándame estos. Y bueno, al final las convenció el argumento del libro, ¿no? Al final, pues sí, yo puedo ser un hombre, pero puedo tener una opinión sobre las ninja tortugas adolescentes mutantes, o sobre los gatos que comen lasaña, o sobre la trata de personas en México. O sea, al final es un punto de vista mío, que no necesariamente debe ser el que simpatizar con él, pero bueno, la libertad por la que yo peleé tener mi propia editorial y hacer mi propio trabajo va recargada en eso, en yo poder hacer y decir lo que quiera, ¿no? Y mi único filtro soy yo en ese momento. Voy a juntar dos preguntas que son muy similares. Una es de Paola Rodríguez, Paola Carolina Rodríguez, y la otra de Diana Jiménez Méndez. Te preguntan sobre Sofía, el personaje. Grosso modo, lo que están preguntando es si qué pudo haber evitado que Sofía creyera en Rodrigo. Bueno, es muy interesante eso. Lo que pasa con ella se juntan un montón de circunstancias alrededor. O sea, más allá de su inocencia, que sí es la parte más importante, pero por otro lado también hay una desconexión total con sus padres, ¿no? Con su familia. Y hay una idea fantasiosa del mundo exterior, ¿no? De, es que yo quisiera ir y triunfar en el mundo y hacer cosas, pero son como sueños como muy totalmente alejados de la realidad. O sea, y estos sueños que ella tiene, que solo los comparte con su mejor amiga, pues son ideas, y por eso cuando llega alguien como Rodrigo a pantallarlas, que llegan y, mira, pues es que es bien misterioso, y ese hombre, y las impresiona, pues tiene que ver con su inocencia, pero también en ningún momento hay una conexión fuerte con sus padres, ¿no? Nunca hay un buen diálogo en casa. Entonces, ha sido muy interesante. En el caso de Sofía, que es una niña de 14 años, me ha gustado mucho que muchos de mis lectores han regresado a comprarme algún ejemplar más. Y me dicen, es que este se lo voy a dar a mi hija, a mi sobrina, a fulanita, porque yo quisiera que ellas conocieran eso. Y más en estos tiempos de las redes sociales, donde están operando los grupos que se encargan de embaucar a las chavas, de engañarlas, están operando así constantemente de una manera muy eficiente, engañando a las chicas. Bueno, creo que al final hubiera sido diferente su historia si hubiera podido hablarlo con alguien, ¿no? Oye, mamá, me siento así por esto, ¿no? Oye, papá, hay alguien que me está prometiendo esto y yo le creo. ¿Qué opinas tú? ¿No? Creo que al final uno de los mensajes más poderosos es, hay que hablar con nuestras mujeres, hay que hablar con ellas. Hablar con nuestras mujeres me refiero no solamente a tu pareja, sino, oye, estás hablando con tu sobrina, estás hablando con tu hija, sabes lo que piensa, sabes con quién está hablando ella. Entonces, bueno, yo creo que una forma de cuidarlas es entenderlas y no nada más ser el papá que castiga o que regaña o que prohíbe, sino tratar de entender que la realidad opera de una forma muy nefasta en la actualidad y que pues hay que estar al pendiente de ellas y que pues bueno, podríamos evitar muchas cosas simplemente con escucharlas, más que tener que decirles a las chavillas, eh, pues hay que escuchar en qué están, ¿no? Pero a Sofía nadie la escuchaba. Entonces, bueno, un poco por ahí va. Creo que hay que cerrar y fortalecer esos lazos familiares para poder protegerlas, ¿no? Muchas gracias. Hago una corrección, la pregunta fue de Dafne Rebeca Arce, me equivoqué con el nombre. De Paola Carolina Rodríguez, pregunta, ¿qué consejo le darías para iniciarse en la publicación de novelas gráficas? Porque a ella le gustaría. Pues mira, es muy complicado el cuestión de hacer cómics y todo eso, pero yo el consejo que siempre les doy es empiecen haciendo proyectos cortos, sobre todo para probarse a sí mismos, para conocerse, conocer sus alcances.
hagan ejercicios de voy a hacer una historia de una página, a ver qué pasa. Voy a hacer una historia cerrada de una página. Voy a hacer una historia ahora de 3 páginas. Voy a hacer una historia de 5 páginas. ¿Por qué? Porque, bueno, en el camino he conocido a mucha gente que trae sus grandes historias de, yo voy a hacer 20 volúmenes de 200 páginas para esta gran saga que estoy construyendo. Y en realidad, pues no han dibujado ni una página. Y es muy difícil concluir un proyecto. Entonces, yo les sugeriría, empieza a hacer proyectos cortos, si escribes o dibujas o ve estableciendo estos nexos con las personas que te pueden ayudar para integrar equipos de yo escribo, tú dibujas, o entre los dos, o si conoces a más personas que les gustaría hacer esto, hagan retos entre ustedes. Oigan, pues el primer reto va a ser, vamos a hacer una historia que involucre un vaso de agua. Y ya, y es una historia de 3 páginas y nos vemos la siguiente semana y a ver qué pasa. Y eso te permite conocer si sí puedes o no puedes o cuál es tu verdadero alcance y pues te va a nutrir de experiencia, te va a nutrir de conocimientos y eventualmente puedes ir aumentando hasta lograr hacer una novela gráfica. Casi nunca daría el consejo de iniciar con una novela gráfica si no tienes al menos una historia corta antes, ¿no? Y ya autopublicarlo o buscar quien te lo publique, bueno, es otro rollo, pero pues sí, puedo aprovechar para hacer el comercial de que tenemos un concurso de novela gráfica en la editorial Pura Pinche Fortaleza Comics. Tenemos un concurso de novela gráfica que lo hacemos por segunda vez este año. La convocatoria está abierta hasta septiembre, donde, bueno, están ahí toda una serie de especificaciones. Están en purapinchefortalezacomics.com o en Facebook nos encuentran como Pura Pinche Fortaleza Comics. Ahí van a ver, en algún lado está la liga a la convocatoria para que le echen un ojazo. Y bueno, pues es una opción. El año pasado ganó un chavito que tenía 20 años y ganó y se llevó el primer lugar, ¿no? Y su obra impresa. Pues así, más o menos. Muchas gracias. Alejandro Torices te pregunta sobre Julia. ¿Por qué Julia es la única que tiene alas y cuadros con canciones en su historia? Me imagino que se refiere a las viñetas. ¿Existe alguna conexión entre ella y todas las chicas en el río? Bueno, la idea de las alas fue una idea, pues es una metáfora visual nada más. Con Sofía, cuando alcanza la libertad al final del libro, también a ella se le ve que le salen alas, ¿no? Es solamente una metáfora que encontré para poder representar los momentos más violentos de la historia, las violaciones, las golpizas y todo eso. Pues yo lo ejemplifiqué como si le estuviera arrancando plumas, ¿no? A sus alas. Las alas son el sueño, son lo que quieres ser, y me pareció que era pues una forma de una metáfora visual acerca de ello, ¿no? De alguien que quiere volar y no puede, y hay alguien que le está arrancando las plumas a sus alas, ¿no? Es una metáfora con la que quise jugar un poco, sobre todo para que la parte violenta de la historia no me divierte retratar los golpes, no me parece, también busco que la parte de violencia sexual que hay, no mostrarla, porque pues no se trata de eso, ¿no? Y también, bueno, pues no me parece, no me parece, no lo encuentro agradable. Entonces, bueno, me pareció usar esa metáfora. Respecto a las chicas de las otras partes del río, pues hay una conexión, no con todas, porque la gente que sabe lo que hay en el Río de los Remedios, porque es el Río de los Remedios en Ecatepec, hay un libro que les recomiendo que se llama La Fosa, no recuerdo, ahorita les busco el nombre, pues las historias que hay alrededor de los cuerpos que han encontrado ahí son horrorosas. Ahorita creo que se llama la Fosa del Agua, no recuerdo cómo, ahorita se los busco aquí en mi teléfono y se los digo. Pero pues solamente es un ejemplo de algo que está tremendo, ¿no? Que pues es el botadero de todo, ¿no? No solamente de cosas alrededor de la trata, sino de violencia
contra las mujeres, violencia, o sea, asesinatos también de hombres, ¿no? Obviamente aquí yo me enfoqué mucho en la parte alrededor de la trata, ¿no? De los feminicidios, pero bueno, el Río de los Remedios es un cochinero, parece el bote de la basura de los delincuentes de toda la zona, ¿no? Max Ibarra y Luis Roberto García preguntan prácticamente lo mismo. ¿De qué manera crees que tu obra ha concientizado o sensibilizado a tus lectores? Bueno, al final lo que yo crea, eso se va a ver más adelante. Yo espero que haya un cambio en algunas personas. Mucha gente me lo ha dicho, mucha gente me lo ha platicado. Al final, no es un cambio tangible, ¿no? Que tú puedas decir, ah, claro, es por esto. La tercera obra es muy dura, la tercera parte es muy dura y yo creo que va a cerrar de alguna forma muy, muy concreta este ciclo, pero básicamente algo que he platicado, yo tengo compañeros gente conocida, gente con la que conviví en algún momento, que eran los clásicos que acostumbraban a irse cada quincena al table, ¿no? A estar ahí con las chicas, o incluso conocí gente que eh, los jueves, los viernes en la noche, les gustaba pasar nada más por Sullivan a mironear a las chavas que están ahí paraditas, ¿no? Nada más a ver, ¿no? Como este rollo del morbo alrededor de ese tema. Y bueno, al final lo que yo digo es que todo eso que tú haces, al final nutre a esa red, ¿no? Yo algo que sostengo es que si tú vas a un table, nada más a ver, muchachas, ni siquiera tocar, nada más vas a ver, a tomarte una cerveza, pues estás contribuyendo a eso, ¿no? Porque tú no puedes saber si esas chicas que están ahí están por su propia voluntad, que sí las hay, ¿no? Tú no sabes si esas chicas que están ahí bailando para ti, pues están ahí contra su voluntad, o si tienen que dar, qué tan grande es la mochada que tienen que dar con la gente que trabaja ahí. Tú no sabes la clase de violencia que hay ahí. No hay forma de que lo sepas. Tú solo ves una chica sonriente que te está bailando y que le están poniendo los billetes. Entonces, al final yo digo que todo está conectado. Y aunque tú nomás vayas a tomarte una cerveza en la mesa más lejana a la pista del baile, pues esa cerveza que te estás comprando está nutriendo a eso, ¿no? Entonces, es muy complicado. Parte de lo que investigué durante todo este rollo, por ejemplo, platiqué con chicas que se dedican a dar servicios sexuales, que son escorts, ¿no? Y se manejan independientes, ¿no? Y pues lo hacen porque quieren y escogen a sus clientes, o sea, con este sí, con este no. Y bueno, pues eso no lo voy a juzgar yo, ¿no? Al final, pues es algo que ellas deciden hacer y encuentran de ahí un modo de vida, pero al final lo que yo digo es para el que consume eso, no puede saberlo. Si esas chicas están ahí por su propia libertad, por su propia decisión, o están en contra, ¿no? Al final o sea, yo no puedo opinar, no puedo decir sobre la prostitución. Yo digo, si una chica quiere hacerlo y encuentra ahí su modo de vida, pues, que bueno, o sea, es su cuerpo, su decisión, ¿no? Pero que sean obligadas a hacerlo y que las tengan como esclavas es la parte en la que yo estoy en contra. Espero yo mover esos puntos sensibles en algunas personas y tomen decisiones al respecto en sus vidas. Eso no lo puedo medir. Yo no lo puedo saber yo, lo sabré a lo mejor en unos años, ¿no? Ahorita es complicado saberlo. Muchas gracias. Voy a juntar dos preguntas. Una es de Iván Esquivel y la otra es de Ferlanda. Y tiene que ver con lo siguiente. Dice Iván, la novela gráfica te da herramientas diferentes para hablar de temas sociales que no te da una novela literaria. Te da un impacto diferente y tal vez lo entiendes de diferente manera. ¿Crees que la misma historia hubiera cambiado si hubiera sido una novela literaria? Y Ferlanda te pregunta si hubo obstáculos al hacer esta novela gráfica con un tema de denuncia.
Creo que, bueno, a ver, la primera pregunta, la respuesta es, sí creo que sería diferente. No sé si tendría el mismo impacto si fuera una novela en prosa, porque yo considero que hay mis personajes, aunque están inspirados por personajes reales, por personas reales, pues pues es una historia. Sofía no existe, ¿no? O sea, digamos que Sofía está construida por pedacitos de muchas historias de otras chicas, los puntos en común de esas chicas. Entonces, por ejemplo, tú lees los libros de Lidia Cacho y pues son historias brutales, son historias reales y creo que tienen un mayor impacto, ¿no? Eh, yo no, bueno, creo que sí sería diferente. Me gusta, yo lo hice así porque, vamos, soy narrador gráfico y no, aunque en algún momento me gustaría experimentar a hacer cosas en prosa, no me siento listo para ello, no me siento preparado para ello, tengo que estudiar mucho y aprender mucho. Eh, pero bueno, pues creo que sí sería muy diferente. En el caso de, la otra pregunta era si hubo obstáculos, ninguno. O sea, la verdad es que al principio me daba mucho miedo que pudiera haber alguien molesto por el tema. Afortunadamente, pues no ha habido nada. La distribución que yo hago con Sofía y con Julia, pues es una distribución muy controlada. Casi casi yo sé quién se lleva los libros, quién los está comprando. Entonces, cuando yo puse a la venta a Sofía, al principio me daba mucho miedo cuando alguien me lo compraba y no podía rastrear de dónde venía esa compra. O sea, decía, ¿por qué alguien está comprando esto si no soy tan famoso? O sea, si nadie me conoce, nadie sabe de este libro más que unos cuantos, ¿por qué alguien que está en Tlaquepaque me está comprando esto? Y me daba miedo, porque o sea, a lo mejor están queriendo rastrear algo, ver algo, alguien oscuro, malvado, ¿no? Después fue el control a esos que me compraron así de manera esporádica, fueron llegando, fui identificando de dónde venían esas compras y bueno, este me recomendó fulanito, me recomendó fulana. Y era así como, nadie está atrás de mí. Eh, pues no ha habido nada, no ha habido nada absolutamente. Ahorita ya estoy más relajado con eso. Sé que el tema es fuerte y pues habrá que cargar las consecuencias al respecto de ello, ¿no? Pero pues estoy dispuesto a eso, ¿no? Creo que he recibido más buena vibra y más buenos comentarios que negativos. Entonces, y obstáculos, pues, mi único obstáculo al ser independiente, pues soy yo y mis alcances que yo tenga. Eh, no es como que esté en una librería y manden retirar los libros ahí, porque pues no, o sea, seguimos con la venta de manera casi casi de mano en mano y esa nadie la ha parado. O sea, he encontrado grandes aliados que de repente me dicen, oye, dame 20, dame 30 y los voy a vender yo por mi cuenta, ¿no? Lo que te decía de las bikers hace rato, ¿no? Que ellas solitas, pues empezaron a distribuirlo entre sus conocidas porque encontraron un valor ahí. Entonces, pues está padre. He encontrado aliados. Ha habido gente que se ha acercado eh, y que ha decidido apoyarme de alguna forma así, ¿no? Y he encontrado gente que me ha dicho, oye, platica con tal persona, esa persona te puede ayudar, está muy enterada al respecto. Y pues lo he ido haciendo y pues bien, o sea, más que obstáculos sentí que me abrió más puertas esto, ¿no? Perfecto. Y bueno, el aliciente que vamos a tener para cuando regresemos a las clases es que en mi oficina tengo una caja casi llena con los ejemplares de Sofía y de Julia, entonces para quienes lo quieran adquirir, ahí va a estar también a la venta en cuanto regresemos de este letargo extraño en el que nos encontramos. Seguimos con las intervenciones. Javier Vargas hace un comentario y de hecho hace una pregunta, pero ya la respondiste también respecto a lo difícil que fue para ti algunos temas tratarlos directamente, pero leo su comentario. Dice Javier, cuando leí estas novelas, en muchos momentos me quedé congelado por la brutalidad de ciertas viñetas y dice que el final de Julia le movió mucho. Otra pregunta de Karen Garrido.
Tomando como ejemplo a los padres de Sofía, ¿crees que es necesario renovar las ideologías para poder conectar con los hijos y prevenirlos de situaciones de riesgo? Totalmente, totalmente. De repente, como sociedad en general y no solamente la familia, pues de repente hay una parte que es, déjame encontrar una mejor palabra que no sea mocha, pero hay una ideología muy mocha en una gran parte del país, sobre todo en lugares muy lejanos, en provincia, donde, pues si a una chica le pasa eso, pues le van a decir, te pasó por puta, ¿no? Y ahí a juzgar y castigar y tratar mal y ver con vergüenza ese tipo de cosas, que pues esa es una ideología que es dominante, es muy dominante, y yo creo que eso debe cambiar, ¿no? Creo que se debe entender, debe haber una apertura a, pues no solo a la sexualidad, sino al conocimiento de la sexualidad desde muy temprana edad. O sea, los niños, las niñas deben saber qué está bien, qué está mal, que nadie puede tocarlos, que nadie puede decirles esto, que ellos deben conocerse. Es algo que debe ser atendido porque va a causar un impacto diferente en la sociedad en unos años, ¿no? Ahorita seguimos arrastrando ideas viejas, eh, incluso nosotros, o sea, yo puedo sentirme muy open mind, pero de repente puede haber cosas que me sean difíciles de entender, de valorar. Entonces, yo creo que las nuevas generaciones, ese es algo que deben hacer. Debe haber una ruptura, debe haber, se debe tomar lo bueno del pasado, de las tradiciones, de los valores, pero también deben estar dispuestos a desafiarlos y a romperlos y a transformarlos con el fin de moldear una mejor sociedad. Eso es algo que debe hacer toda la juventud, ¿no? Yo tengo 41 años, o sea, digamos que yo estoy a la mitad de mi vida, si bien me va, pero pues las nuevas voces deben ser más fuertes y deben empujar con más fuerza para romper eso que está mal y se deben entender de manera diferente pues lo que los niños hacen, lo que las niñas hacen y, y eso nos va a ayudar a cuidarlos más y a protegerlos más y a ver por ellos, ¿no? Porque pues el mundo está cambiando de una forma muy brutal, muy fuerte. Y yo me acuerdo cuando yo era niño que hablaban de que a los niños se los robaban, todos entendíamos que a un niño se lo robaban pues para vendérselo a otra familia, ¿no? Y iba a tener otros papás y otras mamás. Y lo más cabrón es que no iba a estar con su familia original, pero al final tú decías, bueno, se lo va a robar a alguien que lo va a querer mucho, ¿no? Pero ahora se los roban para hacerles otras cosas, ¿no? Y eso, pues, o sea, hay que estar más alerta y entender eso, que sobre todo, más allá de lo que se tenga que decir como adulto, es hay que ver qué tienen que decir los niños, ¿no? ¿Qué tienen que ellos que decir? ¿Qué están viviendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué pasa en su cabeza? ¿No? Eh, y aquí voy, a mí me gusta mucho el documental de Michael Moore el de Masacre en Columbine, el de los niños que hacen el tiroteo en su escuela y que la sociedad los acusa de que a los que hicieron eso, que era porque escuchaban la música de Marilyn Manson, ¿no? Entonces él respetuosamente cancela sus conciertos en esa ciudad y todo. Y años después le pregunta a Michael Moore, oye, ¿tú qué le dirías a esos niños que pasaron por eso? ¿Qué le dirías a ellos? Y me parece que la respuesta de Marilyn Manson es insuperable. Yo no les diría nada. Yo más bien iría a escuchar qué es lo que ellos tienen que decir. Eso es lo que hay que hacer. O sea, y es una forma de transformar. Los niños también tienen voces, los adolescentes tienen voces, ¿no? Y nos guste o no, hay que escucharlas y hay que atenderlos porque pues creo que eso es lo más importante. Hay que transformar la sociedad en la que estamos para hacerla mejor y no es cosa fácil. Totalmente, y que de hecho, bueno, yo como profesor de literatura y de otras asignaturas de humanidades, pues somos muy conscientes del impacto que tienen los productos culturales
en la formación de un criterio moral y sobre todo en la educación moral que pueden dar a través de algo proyectivo, ¿no? Ver una película, leer un libro, leer una novela gráfica, jugar un videojuego, nos permite ponernos en el lugar del otro sin que necesariamente estemos ahí, ¿no? Yo creo que ese es el papel importante que tiene la narrativa, específicamente hablando de narrativa, pues porque nos permite vivir lo que es Sofía y lo que Julia, sin que seamos Sofía y sin que seamos Julia, y que de hecho eso es lo interesante también de las preguntas que te están haciendo los estudiantes, ¿no? O sea, ¿qué implica para un autor meterse en la mente de un violador, por ejemplo, ¿no? Que esa es una pregunta que te ha hecho directamente Ana Michelle Rubin. ¿Qué tan difícil fue esto? Bueno, yo no me metí en la mente de un violador, porque bueno, algo que hago a lo largo de mi obra, en particular de Sofía y de Julia, vamos a hablar de esas en particular, yo lo que hago es plantear todo desde una primera persona que es Sofía o Julia. Lo que hago es que el lector acompaña a Sofía y a Julia a lo largo de todo lo que les pasa, ¿no? Es como ponerte una esposa junto a Sofía y la vas acompañando y no puedes hacer nada, o sea, nada más la vas a ir acompañando y no puedes hacer, ni decir, ni pensar, ni platicarle nada, simplemente vas viviendo todo desde el punto de vista de ellas. Estas novelas van enfocadas totalmente desde el punto de vista de la víctima, no del agresor. Al agresor, no veo cómo podría entender lo que hacen. Te puedo decir que lo que platiqué con estas chicas que vivieron en esto, que fueron violadas, lo que ellas sintieron, el enojo, la frustración, hasta incluso ya me da lo mismo. O sea, hay chavas que se hicieron durísimas y que al final era así de que, pues lo que me está haciendo, pues es como, ya no me duele, ya. O sea, es como si me estuviera haciendo así, ¿no? O sea, ya no me duele, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las despojan de tanto que ya es eso. Por el otro lado, pues no entrevisté a ningún violador ni a ningún criminal. No, nunca, no hablé con ellos, no, nada de ello. Para mi tercer novela tuve un acercamiento. Mi tercer novela, y bueno, se los voy a adelantar un poco, va más en torno a la trata de niños, ¿no? El comercio de niños. Entonces, bueno, para hacer eso, para investigar un poco, estuve investigando un poco al respecto e inicié un proceso digamos, de compra de una persona, ¿no? Moviéndole ahí, investigando. No lo concluí, no llegué más, la verdad estuvo muy cabrón, pero es aterrador, ¿no? Es aterrador. No sé qué tienen en la cabeza estas personas que hacen eso. No lo puedo saber, ¿no? No lo puedo saber. Lo único que puedo decir es, porque eso fue lo más cerca que estuve de gente que hace eso, fue que cuando quise preguntar bueno, yo quisiera, o sea, todo esto estuve asesorado y coacheado por una persona y todo fue a través de un lugar en una máquina especial que conectamos a la Deep Web y desde ahí estuvimos haciendo ahí algo de investigación. Cuando tú contactas a una de estas personas que ofrece esto, te ofrecen a los niños como si fuera carne, ¿no? Pues mira, tengo niños y tengo niñas. Tengo de tal edad, tengo de 10, de 14, de 13, de 12. Tengo niños de menos de un año. Pues te los puedo dar sedaditos para que no sientan nada. Te los puedo dar sin sedar para que chillen, ¿no? Te los puedo dar usados, te los puedo dar nuevos. Y bueno, así como un menú ya tienen y todo tiene precio. Te dan un menú de tus opciones y todo tiene precio. Si le quieres pegar, te cuesta tanto. Si le quieres hacer esto, te cuesta tanto. Si lo quieres matar, bueno, cuesta tanto.
le ponen precio a todo, absolutamente todo, como si estuvieras comprando carne en el mercado, así, ¿no? Y es horroroso, ¿no? Yo creo que es, o sea, lo cuento ahorita y sí siento entre que se me cierra la garganta, me da rabia, quiero llorar otra vez, porque es algo muy duro. Es muy duro ver cómo pueden comercializar a otro ser humano de esa forma, ¿no? Y más a un niño, ¿no? Pues sí, es muy duro. Es lo más cerca que estuve de alguien eh, que hace eso, pero pues el entender lo que pasa en su mente, no lo entiendo, ¿no? Y no me metí más y no sé si quisiera saber qué pasa en la mente de ellos. O sea, no, es algo de verdad muy duro, muy brutal. Y a la fecha, o sea, estoy contento con el trabajo que estoy haciendo, pero a veces, entre más te metes y más conoces al respecto, menos ganas te dan de seguir en eso. O sea, estoy, estoy enojado, o sea, y mira, te digo que esta novela, la última, la terminé hace un año, en agosto, eh, y me puse a hacer más trabajos, o sea, mis novelas gráficas las hago muy rápido, pero eso no lo quiero ni ver, o sea, porque es volver a vivir eso, y bueno, no lo puedo saber, o sea, no realmente, eh, me gusta narrar mis historias en primera persona, me gusta investigar un poco al respecto, pero no, o sea, saber qué piensa una de estas personas, pues no lo sé, no lo sé y no quiero saberlo. Me da miedo, de verdad, me da miedo porque como te decía al principio, eres un filtro y te quedas con algo, ¿no? Y ese algo, o sea, yo creo que ya me va a acompañar toda la vida, ¿no? Y estar lidiando con eso, pues es algo muy difícil y pues no me arrepiento, pero no sé, o sea, el saber que eso lo va a tener conmigo, cambia muchas cosas en mí. Eh, yo tengo sobrinos chiquitos así, y de repente, o sea, estoy platicando con ellos, estoy jugando con ellos, y de repente pensar en que algo pudiera pasarles a ellos, o sea, me da mucho miedo, ¿no? Me da mucho miedo, me siento muy vulnerable, ¿no? Ellos no saben todo lo que yo estoy pensando, ni lo comparto con mi familia, con mis hermanos, pero, pero sí te cambia, ¿no? Sí te cambia y de alguna forma, este, pues vives enojado y vives con miedo y pues no quisiera saber qué están pensando esos cabrones, ¿no? Que hacen eso. Perdón por explayarme tanto, pero pues así es esto, ¿no? No te preocupes, muchas gracias. Creo que es un sentimiento que muchas personas comparten, por supuesto, ¿no? La impotencia y sobre todo este miedo al otro, que al final de cuentas los monstruos imaginarios pues son imaginarios, pero los monstruos humanos no son imaginarios. Y creo que Así es. lamentablemente estamos muy cerca de un catálogo de monstruos humanos con el que hemos crecido en este país y en el mundo en general, pero sí es difícil lidiar con ellos, ¿no? Seguimos con más preguntas. Voy a empezar a sacar algunas que ya respondiste mientras has estado dando las respuestas. Dafne Rebeca pregunta que si el problema que presentas en tus novelas gráficas se relaciona con algo cultural o de educación. Ya lo mencionaste cuando hablábamos hablabas de los tables, del asistir ahí también. Amara Yamel Mendoza pregunta lo mismo que se preguntó sobre Sofía, que qué le hizo que creyera en Rodrigo, ya las contestado. Y voy a juntar dos preguntas, una de Naomi Casas y la otra de Roberto Ocaña, quien tiene varios signos de interrogación en algunas otras participaciones. No te preocupes, Roberto, ya estamos leyendo tu pregunta. Naomi pregunta, todas las personas que tienen estudios profesionales y se dedican solo a lo que estudiaron, ¿crees que tienen el deber social de aplicar sus conocimientos a combatir estas problemáticas usando sus propios medios, así como tú lo hiciste con la novela gráfica? Esa es una. Y Roberto pregunta algo más o menos similar. ¿Qué te impulsó a hacer? Me imagino que se refiere a este proyecto. ¿Te importa lo que tus amigos o la gente opine? Ok, la primera pregunta,
claro que todo profesionista, todo ser humano debería hacer algo por su entorno social. O sea, eh, debe existir eso, ¿no? Durante la carrera, incluso, pues se maneja mucho este rollo del servicio social, que es una forma en la que supuestamente debes devolver un poco de lo que la sociedad te da en tus estudios y con tus conocimientos. Muchos terminan sacando copias nada más o yendo al café para quien les está firmando las horas, pero yo creo que debe existir eso. O sea, eso nos ayudaría a ser una mejor sociedad si todo el tiempo estuviéramos aplicando en cualquier carrera, no nada más en esto. Eh, si pudieras hacer algo por la sociedad en la que estás, pues podríamos avanzar de otra forma, ¿no? Es un compromiso que debería existir siempre. Se supone que lo debes tener, ¿no? Como profesionista, se supone que estás comprometido no solamente con tu profesión, sino con tu entorno. Que muchos no lo hagan, pues bueno, está cabrón, ¿no? Pero en teoría, pues, o sea, si tú eres un arquitecto y haces grandes planes, edificios o construcciones, pues a lo mejor podrías hacer algo por alguien que lo necesite, ¿no? O a lo mejor tus conocimientos llevarlos a otra forma, ¿no? Y lo mismo si eres contador o si eres cualquier carrera, creo que debe existir ese compromiso social, debería serlo, ¿no? Y no nomás limitarse a que, pues es que hice mi servicio social en mi carrera y ya chingué, ya me firmaron mis horas, ¿no? Y ya estuvo. Yo creo que va más allá y ojalá así fuera, ¿no? La otra pregunta era, ¿me la recuerdas? Sí, déjame la encuentro y ya te recuerdo. De hecho, estoy viendo aquí otras preguntas que es la misma. ¿Cuál es tu objetivo con esta trilogía? ¿Qué te empujó a hacerlo? Y si te preocupa o te importa lo que tus amigos o la gente opine. Ok. Sí, pues me preocupa, no me preocupa mucho. Al final, bueno, he tenido una respuesta positiva de todo el mundo, pero pues no me preocupa. O sea, realmente la opinión de muy pocas personas son las que podrían influir en lo que yo hiciera o no hiciera algo. O sea, y es un círculo que cuento con menos de cinco personas podrían opinar algo para que yo desistiera de hacer algo. O sea, y ya mi familia, mis amigos, mis conocidos, pues lo han aceptado bastante bien, ¿no? Y no ha habido ningún problema. Eh, Tal vez, no sé, o sea, no hay una forma, lo mejor de ser independiente, de ser tu propio editor, es que eres tu propio filtro, ¿no? Y a veces hay que tener cuidado con eso, porque podrías de repente destramparte y hacer todo tipo de cosas, y a lo mejor sí necesitarías ahí como un ancla, ¿no? Algo que te dijera, a ver, ¿con qué sentido estás haciendo eso, ¿no? Pero bueno, creo que lo he hecho bien en ese sentido donde nadie se ha enojado conmigo por eso, al menos de la gente que me importa. Muchas gracias. Vamos a ir concluyendo. Tenemos los últimos 10 minutos antes de cerrar formalmente la sesión. Y bueno, has contestado ya prácticamente todas las preguntas. La pregunta de Hugo Cruz ya se contestó. También preguntaba que cuál es el objetivo de la trilogía. Lo has estado mencionando a lo largo de la plática. Paloma Cueto pregunta, ¿tienes alguna estrategia para que tu libro llegue a esta población vulnerable? Es decir, que a través del libro conozcan los riesgos que hay, y lo combino con otra pregunta de Dafne Rebeca Arce. ¿Cuál es el mayor reto hoy en día que enfrentamos para luchar contra inseguridad e inequidad de género? ¿Cómo le llegaría, la primera pregunta, cómo le llegaría a la población que tocas en tus novelas gráficas? ¿Y cuál sería el mayor reto hoy en cuestiones de inseguridad e inequidad de género? Ok, bueno, me ha ayudado mucho por ejemplo, ha habido maestros de secundaria que me han contactado y me han pedido libros para sus alumnas, ¿no? Yo creo que para las chicas que ya están en la red de trata,
sí es imposible, o sea, pues no les van a dar chance de estar ahí leyendo libros, o lo que les interesa es que estén trabajando, ¿no? Y mientras puedan trabajar, todo lo que puedan trabajar. Eh, yo creo que más bien en el sentido de la prevención es donde puede llegar. Y solito, mi intención original era, con este proyecto era, voy a difundir lo que está pasando, ¿no? Nunca pensé que pudiera ser aplicado para prevenirlo realmente, ¿no? O sea, sino más como denuncia que como prevención. Sin embargo, pues este rollo de que los mismos tíos, los papás, los maestros de las escuelas me han hecho pedidos de libros así desde para mi sobrina y para mi prima hasta como mándame 30 para mi grupo, ¿no? Y han sido esfuerzos a lo mejor cortos, ¿no? Porque pues las chicas que están en una situación vulnerable, pues son muchas más, ¿no? Pues esperar que la difusión, mejorar la difusión cada vez, es un trabajo que tenemos como editorial, de cada vez poder llegar a más lugares, con esa y con toda la obra, ¿no? Pero sí, bueno, es parte de lo que hacemos. En Pura Pinche Fortaleza Comics, por ejemplo, tenemos unas antologías de cómics de terror para niños, ¿no? Son historias que traen 8 historias cortas en cada tomo, y son historias de terror porque a los niños les encanta el terror, pero además son historias que cada una de esas historias nos ayuda a enfatizar un valor en el niño, ¿no? Como la honestidad, la lealtad, la empatía, pero todo esto de manera divertida, ¿no? En una historia de terror que les dé miedo y al final, bueno, reforzar esos valores. Pues al final es algo que buscamos en la obra, de que poco a poco llegue a más personas, que llegue a distintos públicos. Ya les adelanté lo del proyecto que es para chavitas, el proyecto de equidad de género. Pues son historias que queremos hacer, al final, historias entretenidas, historias divertidas, pero que estamos tocando ciertos temas y que esperamos que eso permee en diferentes, pues en diferentes grupos de personas, ¿no? Muchas gracias. De Ismael Rodríguez, ya respondiste a la pregunta, ¿cuál es la importancia de contar este tipo de historias? María Betancourt pregunta lo siguiente, ¿la novela gráfica se basa únicamente en representar aquello que podemos ver o también puede dejarse a la imaginación? Por ejemplo, cuando un hombre dibuja o representa un feminicidio, solo se está imaginando lo que sucedió, pues el sentimiento de la mujer jamás lo va a lograr transmitir de la manera en que realmente pasó. Entonces, la novela gráfica puede transmitir realmente ese sentimiento del papel de la mujer o se deja a la perspectiva que vio o le contaron a quien dibuja. Pues totalmente, o sea, yo difícilmente creo que una chica que fue asesinada pueda platicarnos lo que sintió al ser asesinada, ¿no? O sea, eh, al final lo que yo platico y lo que yo cuento son lo que sí, datos de chicas, entrevistas con chicas que sí vivieron eso, lo que ellas me contaron a mí y cómo yo lo transmito de esta forma, ¿no? Obviamente, no hubo una chica que haya sido asesinada que me contactara después y me dijera, ah, así fue. O sea, no, eso no, realmente pues no hay forma de saberlo, ¿no? Cosas que sí se pueden saber es, desde la perspectiva de una chica, no es lo mismo el miedo que puede tener un hombre al salir a la calle que el que tiene una mujer al salir a la calle, ¿no? O sea, son dos realidades muy diferentes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, no por eso no voy a poder opinar al respecto, ¿no? Es un poco lo de las tortugas ninja adolescentes mutantes, ¿no? No necesito ser un ninja para pensar cómo avientan una estrella china, ¿no? O cómo se amarran no sé, una de las cosas que se ponen un ninja en la cabeza, o las tortugas ninja, ¿no? Pero pues podemos nutrirlo con base al conocimiento que adquirimos alrededor. Y con esto no quiere decir que mi versión sea una versión absoluta y todo. O sea, lo mismo dije hace rato. Ojalá hubiera más historias acerca de esto. Historias contadas por chicas. Estaría increíble, ¿no? Ahorita, hablando en específico de la trata de personas, que yo sepa, no hay novelas gráficas o cómics que hablen al respecto de esto. Hasta donde yo sé, no los hay, ¿no?
ojalá lo hubiera, ojalá las chicas que estén cómics pudieran estar abordando estos temas que son súper importantes, ¿no? Pero no porque sea hombre me voy a detener a no hacerlo, ¿no? Claro, y además hay que considerar que la ficción es la representación de la realidad, no es la realidad. Sí se alimenta de la realidad, pero no es en sí, no puede ser una novela gráfica, una novela literaria, un poema, un videojuego, una película, no pueden ser la realidad porque están haciendo una representación a través de medios diferentes, de medios audiovisuales, de medios gráficos. Entonces, evidentemente, la labor que hace un autor al ponerse o al personificar a estos personajes, valga la redundancia, es la labor del que construye todo un mundo. Que te bases en testimonios, que te bases en la realidad, por supuesto, pero estás recreando ese mundo y obviamente jamás se va a poder plasmar lo que realmente sucede porque ese no es el papel de la ficción. O sea, la ficción es justamente para poner una distancia entre realidad y aquello que no está sucediendo y que el lector tome esa postura al final de cuentas, ¿no? Héctor, estamos a 4 minutos de concluir. Quedan algunas cuantas preguntas que si quieres te compartimos el chat posteriormente, pero no sé, Carolina, Mónica, algo que quisieran agregar antes de que termináramos y cerráramos la sesión de hoy. Yo solo agradecer a Héctor, evidentemente, esta charla tan cercana que has tenido con los estudiantes y agradecer a mis estudiantes que hayan leído, ¿verdad? Algunos no tenían que leer la segunda y la quisieron. Entonces eso habla de esa conexión. Tengo muchos chicos de arte digital en mi clase también y en general hemos escrito textos y han ido mejorando poco a poco. Entonces, pues es una forma de comunicarse. Entonces, muchísimas gracias por la sesión, José Manuel y Carolina, por considerarnos. Y bueno, yo solo quisiera también unirme a los agradecimientos y reiterar y apoyar, será la palabra, la idea que nos plantea José Manuel, que sin duda la literatura, el arte y especialmente una manifestación como la narrativa gráfica que conjuga ambas, palabra e imagen, pues por supuesto que nos dan otra manera de entender la realidad, una forma simbólica de entender una realidad que quizá por dolorosa, que quizá por que nos impacta tanto, a lo mejor podemos oponer cierta resistencia o cierto temor, pero que sin duda obras como estas pues nos ayudan a ser más conscientes y ver que esto también forma parte de nuestro entorno y con ello no solamente tener conciencia de ellos, sino pues con una responsabilidad que nos toca directamente más allá de la experiencia estética que esta nos produzca, por supuesto. Y por lo demás, pues muchas gracias. Y también a los estudiantes que nos acompañaron. Y pues nuevamente gracias Mónica y José Manuel y por supuesto a Héctor. Muchas gracias. Y yo quería sumar también, aplaudo Héctor tu valentía, porque muchos de mis alumnos sueñan con hacer eso, tú ya lo hiciste, sin miedo, como lo has expresado, y yo creo que eres un ejemplo a seguir de muchos de los estudiantes que dicen, ¿cómo puedo aportar a las causas sociales desde mi carrera? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, aquí hay un ejemplo de alguien muy joven que lo ha hecho, y entonces, pues adelante chicos, miren el ejemplo de Héctor como una posibilidad también. Muchas gracias. ¿Algo último que quieras comentar, Héctor, antes de despedirnos? No, pues muchas gracias por este espacio. De verdad es muy importante para mí como autor independiente que se conozca mi trabajo. Gracias a los que leyeron la obra. Les agradezco mucho. Es muy importante. Espero haber tocado ahí algunas fibras. Y si no, pues déjenmelo saber. Trato siempre de estar al pendiente de la gente que lee mi trabajo, de retroalimentarme. Si alguien, sé que el espacio terminó, que el tiempo llegó a su fin, pero si quieren alguien comentarme algo, decirme algo, estoy en mis redes sociales a sus órdenes. Trato ahí de contestar lo más que pueda. Soy medio torpe para ello, pero pues estoy ahí en Facebook, estoy como Santarriaga, y en Twitter e Instagram estoy como HG Santarriaga. A sus órdenes. Muchas gracias. Y tenemos una última mano levantada. Marina, acabo de ver tu mano levantada. Adelante. No quiero
no quiero dejar de pasar el comentario. Creo que el tema arrasó, y lo que es el involucrarte con este estilo, el estilo y un análisis semiótico que se puede hacer de la obra. Muchas gracias. La primera parte se cortó del comentario, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Este trabajo da para mucho, da para muchos análisis desde el aspecto sociológico, desde el aspecto de lo gráfico, lo semiótico, lo literario, lo narrativo y bueno, pues adelantamos, si todo marcha bien y regresamos para el siguiente semestre en vivo y a todo color, estaremos invitándote, Héctor, de nuevo. Espero que puedas acompañarnos para tener una sesión ya de persona a persona y bueno, que podamos incluir a los alumnos de otras disciplinas también, que también puedan hacer un análisis, como decía Marina, desde la semiótica, por ejemplo, que sería muy rico el poderlo trabajar. Entonces, ya veremos cómo evolucionan estos asuntos que están fuera de nuestras manos, pero por el momento les agradezco mucho la presencia de todos ustedes en esta sala, en esta sesión. Esto es parte de las actividades de Pasión por la Lectura a Distancia y el día de mañana a las 9:30 de la mañana en esta misma sala estaremos platicando con la artista gráfico y escritora mexicana Verónica Gerber Bisecchi, y precisamente vamos a tener un acercamiento más semiótico a la obra de esta escritora, que es bastante interesante. Muchísimas gracias, Carolina, Mónica, a todos ustedes, Héctor especialmente, y nos vemos pronto.